Nombres y caras. Hoy es un bonito día. Uy, Bogotá se está portando muy bien con nosotros. Nos está dando unos días hermosos. El día de hoy es soleado, delicioso. Hace calor, por cierto. Entonces, con el permiso de ustedes, yo me quito el saco porque es que esto de dictar clase uno amarrado y la corbata también es un adminículo que debe desaparecer, la corbata. Eso lo ahorca uno. Eh, Esperemos que sí esté la mayoría del curso, porque quiero comentar la reunión que sostuvimos profesores, decanos, con Isaac Moreno de Caro, que es el presidente de la universidad, y con el doctor Hoyos, que es el rector de la universidad. A ver, ellos nos dijeron que tiene que haber una sana relación entre el COVID y la economía. Se habló del ideal de volver a la normalidad, que volvamos otra vez a la universidad como era antes, que convivamos como era antes. Es un deseo muy lindo que todos tenemos, todos compartimos. Otra cosa es ver si esta desgracia que le ha caído al mundo entero nos lo permite. Y entonces se dijo que la universidad va a entrar en la alternancia. 2 días en la universidad, 3 días en la casa. Entonces, eso significa que vamos a tener que ir alumnos, perdonen un momentico, pero esto que ustedes ven aquí es una gatica lo más impertinente del mundo, es muy consentida, entonces se me echa para que yo la acaricie y la consiga. Bájeme esa cola porque usted no. Bueno, entonces, debemos pensar que hay que regresar a la universidad, pero eso es un regreso gradual que se va a hacer poco a poco. 2 días en la universidad, 3 días en la casa, y también con posibilidades de que se dicten clases los sábados. Esta es una facultad que está contenida en el decreto 216 de este año, un decreto de la Secretaría de Educación del Distrito. Entonces podemos consultarlo para ver cuáles son las atribuciones, en fin, qué nos permite y qué no nos permite ese decreto. Entonces la idea es dictar personalmente y dictar a través de computador, pero también con posibilidades de ir a la universidad los sábados. El señor presidente de la universidad, Isaac Moreno, nos dijo que a partir del próximo módulo, que empieza el 9 de noviembre, comienza la alternancia. El 9 de noviembre comienza la alternancia. Entonces, 2 días a la semana hay que ir a la universidad y el resto en la casa. Y también con posibilidades para dictar clases los sábados. Entonces yo les doy ese mensaje para que ustedes lo tengan muy en cuenta.
¿Hay algún comentario? Me gustaría oír comentarios. Los que quieran hablar, que abran los micrófonos. Profe, buenos días. Eso quiere decir que nosotros para el otro módulo estaríamos ya organizando con los docentes para saber qué días vemos clase virtual y qué días vemos presencial, ¿verdad? Sí, la universidad nos va a indicar las materias, los días, el horario. Incluso yo creo que nos van a hablar de las casas donde vamos a recibir clases. Es decir, toda esa logística ya la tiene la universidad preparada y en su momento determinado nos va a comunicar todas esas inquietudes para saber dónde vamos a dictar clase, qué clases vamos a recibir. En fin, pero la idea es empezar, ¿no? Empezar, tratar de, de aceptar la realidad que tenemos. Por otro lado, yo sé que la universidad, no conozco, pero sé que la universidad tiene unos protocolos para recibirnos. La universidad sabe muy bien todo eso, que uno tiene que estar aislado del compañero con 2 metros de distancia. Ese es el distanciamiento social. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Tratemos de no enfermarnos, ¿no? Y si llegamos a tener algún síntoma, pues entonces quedarnos en la casa para no contagiar a los demás. La idea es no contagiar a los compañeros, que los compañeros no me contagien y que mis alumnos no me contagien también. Entonces es como la idea. Entonces, definitivamente la universidad ha dicho que el 9 de noviembre arrancaremos con la alternancia. Yo creo que la universidad tiene un protocolo de limpieza y desinfección de las aulas. Yo creo que ha dispuesto el agua, jabón, los baños perfectamente limpios. En fin, parece que la única universidad que tiene aprobado el protocolo es la Universidad de La Sabana. Entonces, lo demás parece que no hay protocolos aprobados para otras universidades, según me indicaban ayer unos estudiantes que trabajan en la Secretaría de Educación del Distrito y en la Secretaría de Salud también. En fin, todo esto es... Profe, pero ya hay universidades que están dando clases presenciales. Sí, porque es que la idea es volver otra vez a la normalidad, pero yo no creo que estén dando clases así como antes. Yo creo que tienen que de pronto ir también a la virtualidad, ¿no? Clases virtuales, ¿no? Sí, por ejemplo, tengo un amigo que es profesor de la Santo Tomás Sí, y allá están dando clases. Por ejemplo, los estudiantes que quieren ir presencial van y él tiene que transmitir su clase para que los que no fueron la vean virtual. Entonces, como que se turnan o alguna cosa entre los compañeros. yo creo que eso también lo está previendo la universidad, porque algo de eso habló ayer el doctor Hoyos, el rector de la universidad. Todas esas inquietudes ya se las ha formulado la universidad y ya tienen respuesta para todo eso. Volveremos entonces a hacer exámenes y a calificar de 1 a 5. Ya no es la calificación como antes, que aprueba o no aprueba. No, ahora sí volvemos otra vez a la calificación. Entonces, el monitor tiene que estar pendiente de la asistencia, tiene que estar pendiente de los parceladores y cualquier inquietud, pues, la debe comunicar. Bueno, ¿qué más les puedo yo decir? ¿Hay alguna inquietud?
No hay inquietudes, ¿cierto? Bueno, No, profe, pues esperar las directrices de la universidad que nos comuniquen. Yo, compañeros, para ser sincera, yo creo que a nosotros no nos va a tocar el tema de alternancia porque a nosotros nos falta el siguiente módulo, nada más. Entonces, probablemente no, porque según tenía entendido, lo más probable es que las políticas de alternancia apliquen para estudiantes de sexto semestre para abajo. Nosotros terminamos estas dos materias, ya entramos al 10º módulo que es el diplomado y ya finalizamos materias para el mes de diciembre, según el cronograma que inicialmente se ha dado. Entonces, pues esperemos a ver qué nos comunica la universidad nosotros como estudiantes para empezar a organizar todo, porque yo sé que varios de ustedes no están ahorita en la ciudad. Entonces esperemos que nos comunica la universidad nosotros que ya casi sí. estamos culminando. Ah, no, perfecto. No, eso después van a venir comunicados y, en fin, orientaciones y todo aquello. No, la universidad en eso está muy bien preparada y muy bien organizada y nos dan las indicaciones pertinentes. Bueno, Buenos días. buenos días. Compañero, buenos días, doctor, buen día. Buenos días. Con respecto a lo que estaba comentando la compañera Valentina, el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar alguna referencia que hicieron a esa situación de alternancia, Sí. y una persona que está cursando también Derecho en la noche dijo que él trabaja en la Secretaría de Salud, dijo que lo más probable es que para mediados o finales de noviembre va a haber nuevamente confinamiento total por las cifras que están y por todo lo que están. Entonces, esperar bien a cómo se desarrolla esto, y como dice Valentina, nosotros nos queda sin un solo módulo, entonces creo que terminaremos en la virtualidad. Muchas gracias, buen día. Bueno, gracias por esa información. Sí, nada raro tiene que volvamos otra vez a cuarentena, porque es que nos desbandamos, hacemos cosas que no tenemos que hacer, y entonces vienen los contagios, y entonces esa curva sube, y entonces a la alcaldesa no le queda más remedio que ordenar que nos guardemos en la casita. Y es que esto yo creo que esta lucha contra ese virus es inacabable, pero llegarán vacunas efectivas, porque hasta ahora como que el cuento de las vacunas no ha dado buen resultado. En fin, claro que por historia las pandemias no duran más de un año, y nosotros pues ya estamos o vamos a llegar al año. En fin, que Dios nos asista, nos siga ayudando, y nosotros nos seguimos cuidando y tratemos de tener plena armonía con la universidad para volver otra vez a la normalidad. Todos queremos ver nuestra universidad normal funcionando como siempre ha venido funcionando. Les cuento que sí hay sitio para todo el mundo, porque ya la universidad, según nos lo informó ayer el señor rector, ya tiene 20 casitas ahí por el barrio de Teusaquillo. 20 casitas propias, 20 casitas que la universidad no debe un peso a nadie. Entonces son nuestras, son de ustedes, nuestras, y allí vamos a trabajar en lo nuestro. Entonces, y no puede haber hacinamiento porque las clases, los salones son grandes. Entonces hay que ver ese protocolo que nos tiene la universidad. Yo no me preocupo porque la universidad piensa en todo. Entonces son previsivos y ya piensan en que el jabón, que el agua, que dónde deben estar los escritorios, de cómo nos debemos sentar. Y nosotros colaboramos, pues, no dándonos la mano para no contagiarnos. El besito que todos los días le dan, por ejemplo, a Nairi Zapata, que le dicen: Anita, buenos días, ¿cómo estás? Y el compañero viene y que le da un besito en la mejilla. Ese besito ya no se le puede dar. Lo mismo que a Luna, a Michelle Rivera, ¿no? Hay que saludarla, decirle: hola, compañerita, ¿cómo estás? ¿Cierto? De modo que
colaboremos así, volvemos otra vez a la normalidad. Bien, nosotros estamos en el tema del testamento. ¿Alguno en particular me quiere recordar así qué temas hemos visto del testamento? Miren sus apuntes, por favor. Aló, aló. No oigo a nadie. No oigo a nadie. Pero según mi computadora aquí hay un montón de gente. Doctor, en la clase de ayer estábamos viendo, empezamos a ver pues las causas y los móviles para la acción. Entonces hablamos sobre la capacidad y a Sí. partir de eso, entonces empezamos a tratar el tema de la nulidad y del testamento, ¿no? Repasábamos las formalidades del testamento, pues con los diferentes artículos que vienen desde el artículo 1064, 1086. No, igualmente repasábamos lo que es pues el testamento abierto y el testamento cerrado para poder entrar a ver las condiciones de esos testamentos pues en la nulidad, qué provocaba la nulidad y lo de los incapaces. Consecuentemente, pues en eso vimos los requerimientos, pues como son la firma, la lectura del testamento, la apertura, todas las condiciones. Y respecto a la firma, por ejemplo, entonces el doctor nos hacía la connotación de que en el artículo de que se llevaba realmente Del Código de Comercio, sí. del Código de Comercio. El 826, si mal no estoy. Sí, el 826, doctor, cómo no. Y hablaba en ese momento pues de la ley que también lo reglamentaba, que es la 577, algo así, el 99. Sí. Bien, luego pues mirábamos, nos recordaba de nuevo con el artículo 1068, quienes tienen la calidad de testigos. ¿Por qué? Pues porque podría dar también invalidez, ya no nulidad, sino también invalidez para el testamento. Igualmente, pues mirábamos lo de las solemnidades y los procedimientos. Bien, finalmente cogimos lo que es el testamento para ciegos y las condiciones para el mismo, que se encuentran en el artículo 1080 y en el artículo 1077 pues del Código Civil. Y en esas terminamos, doctor. Bueno, sí. Mañana es viernes. Sí, nos recordaba eso, el compromiso para el examen mañana. Y que se lean los Que leyes documenticos. las dos sentencias que nos dejó. Exactamente. Porque sobre eso vamos a hablar. Bueno. No hemos así precisado el testamento cerrado, ¿cierto? Por lo que usted me comenta, lo último era el testamento del ciego. Y en cuanto al testamento del ciego hay que buscar el artículo 1076 del Código Civil. Ahí están las condiciones en que puede el ciego testar. Hay un testamento que se llama secreto o testamento cerrado. De eso no hemos hablado. Creo que no hemos hablado. Entonces, ese testamento cerrado también lo denominamos secreto. En ese testamento se exige el conocimiento de las disposiciones contenidas en el documento, en el testamento. Quiere decir que el notario y los testigos tienen que conocer las disposiciones del testamento.
Claro que no solamente el notario, sino los testigos. Claro que el causante pretende que sus disposiciones se den a conocer después de su muerte. Ese testamento cerrado, que también le llaman secreto, debe otorgarse ante notario y 5 testigos de conformidad con el artículo 1078 del Código Civil. El testamento cerrado de conformidad con ese artículo 1080 del Código Civil, les repito, es el acto por medio del cual el testador le presenta al notario y a los testigos una escritura cerrada para que el notario y los testigos lo vean y entiendan que tal escritura contiene su testamento. Uy, ahí veo a Diana Lucero, buenos días. No oigo. Entonces, de todo esto da fe el notario y los 5 testigos, y entonces sobre la cubierta hacen las anotaciones pertinentes, las anotaciones que estime el notario, que estimen los testigos hacer. De acuerdo entonces con el 1080 del Código Civil, el acto en que el testador presenta al notario y a los testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el notario y los testigos lo vean, lo oigan, lo entiendan, que en aquella escritura está el testamento. Se dice que los mudos podrán hacer también esta declaración, escribiéndola en presencia del notario y los testigos. Entonces, el testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del testamento tiene que estar cerrada, de manera que no pueda extraerse el testamento. Y si lo quieren hacer, tienen que romper el sobre. El testador puede estampar un sello o una marca para ponerle seguridad al sobre, para que no sea abierto. ¿Qué partes entran en el testamento cerrado? Allí tenemos que considerar el escrito o cubierta del testamento que tiene carácter de instrumento público. ¿Por qué? Porque está autorizado por el funcionario con las solemnidades legales. Entonces, con el fin de conocer esa memoria testamentaria y manteniendo el secreto hasta su apertura después de la muerte del testador, la ley fija las formalidades entonces para su apertura y publicación, y eso está ordenado por el artículo. Permítanme que tengo, yo no sé por qué mis libros son todos gordos, vean, por eso, y pesan más que un matrimonio a la fuerza. Y entonces, si miramos el artículo 1077, busquémoslo a ver, el artículo 1077. ...62, 67, 70, 76, 1077. Publicación del testamento otorgado ante 5 testigos. Si el testamento no ha sido... ¿Ahí me están oyendo bien? Sí, doctor, lo estoy escuchando perfecto. Es no que sé me retiré un poquito del computador, entonces, claro que yo tengo instalado un micrófono que coge hasta rateros.
Entonces yo me puedo ir lejos y agarro mi voz. Dice el 1077, si el testamento no ha sido otorgado ante notario, sino ante 5 testigos, será necesario que se proceda a su publicación. ¿Y cómo debe hacerse? El juez competente hará comparecer los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. Primera exigencia. Segunda, si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos instrumentales reconozcan la firma del testador, las suyas y la de los testigos ausentes. Tercero, en caso necesario y siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Y por último, enseguida pondrán el juez y su secretario sus rúbricas en cada página del testamento y después de haberlo, aquí falta, y después de haberlo el juez declarado el testamento no ocupativo, expresando su fecha, lo mandará a pasar con lo actuado al respectivo notario previo al correspondiente registro. Ese es los requisitos para la publicación del testamento otorgado ante 5 testigos. Ese testamento es el testamento cerrado. Entonces ya sabemos cuáles son las partes o lo que entra, lo que comprende el testamento cerrado. El sobrescrito o cubierta del testamento que tiene la fuerza, como les dije, de instrumento público. ¿Por qué? Porque está autorizado por el funcionario competente con las solemnidades legales. Está también la memoria testamentaria o testamento, obra exclusiva del testador, con el fin de conocer esa memoria testamentaria que se ha mantenido en secreto. Entonces se mantiene en secreto hasta su apertura después de la muerte del testador. Y entonces se le da fuerza de instrumento público. Y la ley, como vimos en el artículo 1077, fija las formalidades necesarias para la apertura y publicación. Allí también se indican las precauciones que deben tomarse o que debe tomar el funcionario para cerciorarse que el documento se encuentra en muy buenas condiciones y una vez se llene ese requisito, se efectúa la apertura y la publicación. Claro que antes de abrir el testamento cerrado, hay que organizar la forma de inspeccionar. ¿Inspeccionar qué? Inspeccionar la cubierta, el sobre que lo encierra. Hay que mirar la identidad, el estado de conservación y si hay algunas declaraciones de testigos, hay que también recibirlas. Bueno. Miremos la apertura y publicación del testamento cerrado. Para la apertura y publicación del testamento cerrado, debemos tener presente el artículo 60 del decreto 960 del 70. Esta norma la tiene que cumplir el notario o la tiene que cumplir el cónsul colombiano en el exterior, porque ustedes saben que el cónsul cumple funciones de notario. Entonces hay que leernos el artículo 60 del decreto 960 del 70. A continuación, el artículo 61 de ese mismo decreto 960 del 70 nos dice que cualquier interesado, incluso la ley ya la dice, cualquier interesado presunto en la sucesión,
interesado presunto podrá solicitar la apertura y publicación del testamento. ¿Qué tiene que hacer? Presentar prueba legal de la defunción del testador. ¿Cuál es la prueba? El registro civil de la muerte del testador. Tiene que presentar copia de la escritura exigida por la ley 36 del 31, de 1931. Tiene que presentar también el sobre que lo tiene. O hay que hacer requerimiento para que el que lo tenga lo entregue. Entonces, el notario a quien se le pide la apertura y publicación de un testamento cerrado tiene que disponer la cita a los testigos. Para eso tiene que señalar día y hora para que los testigos comparezcan ante él. Muy bien, entonces ya está la solicitud y el sobre. Entonces el notario mira el sobre, lo observa, lo examina y hace constar el estado del sobre, expresando las marcas, los sellos y las demás circunstancias distintivas del sobre. Y entonces señala, como dijimos, el día y la hora en que deban comparecer los testigos que autorizaron, que intervinieron en el testamento. Entonces, en el día y la hora señalados, esto es bueno revisar el decreto 2163 de 1970. Artículo 39, decreto 2163 de 1970. Entonces, en el día y la hora señalados, se procede al reconocimiento del sobre y de las firmas impuestas en el sobre. Los testigos y el notario, siempre teniendo presente el sobre y la escritura original que se haya otorgado en cumplimiento de lo ordenado por la ley 36 de 1931. Entonces, estamos así ya. Entonces, el notario en presencia de los testigos y de los interesados, de los concurrentes, abre el sobre, extrae el pliego contenido en la cubierta y lo tiene que leer, como dice el código, leer de viva voz. Una vez que hace la lectura, lo firma con los testigos y firman a continuación de la firma del testador. Es bueno firmar en las márgenes de todas las hojas del testamento. Bueno, entonces se hace la diligencia y entonces se va a hacer un acta, se sienta un acta con mención de los presentes y con constancia de la identificación, la cédula, y se transcribe el texto íntegro del testamento. Bueno, pero entonces puede ser que alguno o algunos de los testigos no van, no concurren ante el notario quien otorgó el testamento. Entonces, ese notario abona las firmas de esos testigos y hace una confrontación de las firmas con las del original de la escritura de protocolización. Si en el momento no hay notario, pero está el notario encargado, porque el notario está de vacaciones o está enfermo, entonces hay un notario encargado. Entonces, ese notario encargado abonará su firma mediante la misma confrontación y aún con su firma la confronta la de los otros. Y entonces así tenemos que estamos cumpliendo, como les dije arriba, con lo ordenado por el decreto 2163 de 1970, artículos 39 y 40. Entonces,
el testamento así abierto y publicado se va a protocolizar con lo actuado por el mismo notario. Cuando decimos protocolizar, ¿qué debemos entender? Protocolizar es, protocolo es memoria. Entonces, cuando se dice que protocolizamos que se presentó fulano con escritura SAR para que sea protocolizada en la notaría, quiere decir para que se guarde en la memoria de la notaría. El protocolo es entonces la memoria de la notaría. Bueno. Puede haber oposición a la apertura. Esa oposición se debe decidir como incidente. Eso es un incidente y se decide como incidente. Entonces, ¿qué pasa si hay oposición? Entonces tenemos que acudir al artículo, otro código regordo, el Código General del Proceso. Yo no puedo tener libros delgaditos, libros livianos. Mis libros son siempre gordos por aquello del peso de la ley. Entonces, los que tienen Código General del Proceso, por favor busquen el artículo 473. Ya me pasé. 473. Está dentro del capítulo, está procesos de liquidación, título primero, proceso de sucesión, capítulo primero, medidas preparatorias en sucesiones testadas. Artículo 473. Apertura y publicación judicial del testamento cerrado en caso de oposición. ¿Cómo se abre en caso de oposición? Para la apertura y publicación del testamento cerrado en caso de oposición, se procederá así. Tiene 3 puntos. Primer punto. Entregada por el notario al juzgado la cubierta del testamento y la copia de lo actuado ante aquel, una vez reconocidas las firmas, se extenderá acta sobre el estado en que aquella se encuentre con expresión de sus marcas, sellos y demás circunstancias de interés, y se señalará fecha y hora para la audiencia con el fin de resolver sobre la oposición. No voy a leer más, me interesa solamente esa parte del numeral primero, o inciso primero. Inciso segundo. Rechazada la oposición, se abrirá y publicará el testamento que se protocolizará por el juez con todo lo actuado en una de las notarías del lugar. Entonces, si se rechazó la oposición, se abre y se publica el testamento y eso se va a protocolizar en una de las notarías de Bogotá, Medellín, etc. Tercero, acuérdense que protocolizar quiere decir, dice, y se abrirá y publicará el testamento que se protocolizará por el juez con todo lo actuado en una de las notarías del lugar, es decir, que se va a guardar en la memoria de una de las notarías del lugar. Tercero, si las firmas puestas en la cubierta del testamento no fueren reconocidas por el notario que lo autorizó o por cualquiera de los testigos instrumentales o no hubieran sido debidamente abonadas, el juez procederá siempre a su apertura y publicación y dejará en el acta el respectivo testimonio. De igual manera, procederá el juez cuando en concepto del notario de los testigos la cubierta ofrezca señales evidentes de haber sido abierta. En los casos anteriores, el juez dispondrá que el testamento no es ejecutable mientras no se declare su validez en proceso verbal con citación de quienes tendrían el carácter de herederos ab intestato o testamentarios en virtud de un testamento anterior. Yo me estoy acordando de que siendo pichón de abogado, pues recién salido
del horno de la universidad. Esto hace unos añitos nada más. Unos añitos, no más. Yo salí en 1967 de la Universidad Externado Colombia. ¿Dónde estaban ustedes en 1967? Algunos no estaban programados, me imagino que casi todos. Yo creo que todavía estaba por allá dentro de mi papá y mi En mamá. la nube, ¿cierto? Mis papás ni habían nacido. Uf. Mi papá tenía 3 años, profesor. Entonces, a veces, pues, uno no habla de esto, ¿no? Y hay gente irrespetuosa, pues, que considera que uno es de vocación tardía. ¿Será que yo soy de vocación tardía? Salí en 1967. En aquella época, las universidades no tenían nada que ofrecer. No había especializaciones, no había nada. Sin embargo, un ex magistrado de la Corte Suprema, ex magistrado del Consejo de Estado, etcétera, secretario privado del presidente Turbay, mi gran amigo, maestro y genio del derecho, Álvaro Pérez Vives, formó el primer instituto de especialización en ciencias jurídicas. Yo fui el secretario de ese instituto, entonces comprenderán que se me facilitó hacer especializaciones en el instituto. Y entonces, por esa razón, no por nada más, yo tengo 4 especializaciones. Porque no podíamos, lo máximo, poder ir a una especialización. O irnos fuera de Colombia, y yo no podía irme fuera de Colombia. No podía irme a París, no podía irme a Roma a especializar. Y después, entonces, hice mi doctorado en el externado. Y entonces, el 3 de diciembre de 1970, la Universidad Externado de Colombia me confirió mi doctorado en Derecho. Ustedes no se imaginan, a lo largo de mi trasegar por la universidad, cómo profesores y funcionarios me han tratado hasta de ignorante. Y una funcionaria, por una manifestación que agradezco a los estudiantes que dijeron que yo era un genio en derecho. Dijo, genio en qué? Genio en nada. Sí, señor, eso no tiene nada. Y esa funcionaria no es abogada. Entonces uno tiene que sufrir muchas cosas, ¿no? Y pasar muchas cositas. Pero, ¿qué quiero decir yo con esto? Que debajo de ese puente ha pasado mucha agua. Entonces ahora yo ya me retiré de la decanatura para darle paso a la doctora Juliana Uribe, que desde hacía algunos años pretendía ser decana, quería ser la decana, pero no se habían dado las condiciones hasta que por fin, hace un mes más o menos, yo renuncié, me quité esa parte administrativa de encima y me dedico a lo que siempre he querido ser, profesor. ¿Para qué? Para estudiar con ustedes todo lo que es derecho. Miren, yo estoy sentado con ustedes estudiando el Código General del Proceso. Qué dicha, qué rico. Entonces, el 473 del Código General tiene 3 condiciones o 3 medidas. Y observadas estas medidas, se puede entonces hacer la apertura del testamento. Y luego viene la publicación del testamento otorgado ante 5 testigos. Entonces el 474 nos dice, para la publicación del testamento otorgado ante 5 testigos, se procederá así. Entonces nos dice el código cómo debe procederse. Sobre este artículo yo haría un comentario. Como el último inciso
alude al proceso de conocimiento, sin especificación. Debemos entender que la cuestión se somete al proceso verbal, porque es que antes del Código General del Proceso, todo lo que no tenía un procedimiento especial iba al llamado proceso ordinario. Con el Código General del Proceso, el proceso ordinario desapareció y entonces le dio paso al proceso verbal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 a 373 del Código General. Entonces, a ese procedimiento que está entre los artículos 368 a 373, o sea, el proceso verbal, debe sujetarse todo asunto contencioso que no tenga asignado un trámite especial. Es decir, los procesos ordinarios desaparecieron y dieron paso al llamado proceso verbal. Entonces, todo lo que no tenga un trámite especial se tramita por el proceso verbal, de conformidad con los artículos 368, 30 hasta el 373. Bueno. El testamento cerrado lo cobija alguna presunción. Entonces tenemos que decir que hay una presunción de legalidad sobre el testamento cerrado. Cuando el funcionario encargado por ley para autorizar un testamento cerrado y los testigos declaren que en su otorgamiento se llenaron los requisitos exigidos por la ley, ese testamento se presume, se reputa válido. Entonces ahí hay una presunción. Entonces esta presunción de validez se refuerza bastante con la identidad del testado, de notario y testigos. Esta es una presunción legal. Acuérdense que las presunciones legales admiten prueba en contrario. Entonces, si el notario y los testigos no advirtieron que cuando se otorgaba el testamento, que la cubierta de este no pudiera abrirse sin romperse, y así autorizaron el acto, ¿no sería razonable alegar posteriormente un motivo de nulidad del testamento? Porque pues se hizo con todas las de la ley. A veces el pegante que se le pone a un sobre con el tiempo va perdiendo sus condiciones y los sobres se pueden abrir fácilmente porque ya el pegante desapareció. Entonces, como la ley no exige el sellamiento del testamento con un producto específico, por ejemplo, como esa cola que usaban los carpinteros para reparar muebles, ¿no? Entonces, una cubierta que se cierra así puede ser fácilmente desplegable y generalmente después de varios años la cubierta no puede estar bien pegada y se abre. Entonces esto no es motivo para atacar el testamento de nulidad. Podemos, como dijimos, que las presunciones legales admiten prueba en contrario. Entonces, ¿cómo sería la impugnación de la presunción de legalidad de un testamento? Entonces, en tratándose de testamentos y como lo hemos venido diciendo,
el principio general nos informa que el juzgador debe respetar la voluntad del testador. Esa voluntad no se puede cambiar, no se puede desvirtuar, sino cuando alguien pugne el testamento, previa plena prueba de esa afirmación. De modo que, como el notario es el encargado de la fe pública y los testigos certifican y declaran que en presencia de ellos, de viva voz, de manera que lo vieran, oyeran y entendieran, un testador les ha presentado un pliego cerrado asegurando que allí hay un testamento, que allí se contiene su testamento. Entonces, estando firmado ese pliego por el testador y la firma, entonces se presume la autenticidad. Entonces, hay una presunción legal del acto testamentario. Entonces, quiere decir que el notario, el testigo declaran que en el otorgamiento se llenaron los requisitos exigidos por ley. Entonces, ese testamento se reputa válido. Entonces, ahí está la presunción de legalidad. Ahora, ¿admite prueba en contrario? Sí, pero entonces hay que presentar pruebas, pero plena prueba. Plena prueba. ¿Qué diferencia hay entre la plena prueba y la prueba sumaria? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes vieron procesar? ¿Qué diferencia hay? Hoy están mudos hoy. Hoy están mudos. Todos tienen el micrófono cerrado. A ver, yo pregunto, Vanessa Márquez, ¿tú qué opinas de eso? Aura Vela, mi amiga Anaidí Zapata, Dayana Andrea, los oigo muy lejos. La prueba sumaria es la que no ha sido controvertida, es la que no ha sido... A ver, no ha sido controvertida, hasta ahí te oí. ¿Qué pasó con el micrófono? Prueba sumaria. Ahí está. Es la que no ha sido controvertida, doctor. Pero no ha sido controvertida, ¿en dónde? Profesor, durante el proceso. Profe, pues yo tengo entendido que no es considerada como plena prueba, ya que pues no tiene como el reconocimiento, ¿sí? Y no ha sido controvertida, como se dice, entonces como que no tiene esa es plena prueba. ¿Y la profesor, prueba? ¿Sí? la plena prueba es aquella que nos da la certeza. Pero en primer lugar, buenos días. Buenos días, esa es una voz que yo reconozco desde cuando entró al kinder en la universidad. Claro. Era una niñita chiquita, bonita, y fue creciendo. Ella es un mujerón grandote y todo. Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está mi querido profe? Profe, eso. Por eso es que la hago hablar, porque es la única que me dice cosas bonitas. Usted sabe que yo lo quiero mucho, usted sabe. ¿Por qué las demás no me dicen cosas bonitas? Porque no te quieren como yo te quiero. Eso, no, lo digo abiertamente. Esto, profe, ponme cuidado. La plena prueba es aquella que presenta la certeza de la existencia del hecho. Esa es la plena prueba. Eso. ¿Y la prueba sumaria? No le da al juez motivo o algún criterio para discernir que tiene como que no le cause congruencia, que no le cause la certeza del hecho. No hay motivo a darle que él tenga una duda razonable, porque cuando hay una duda razonable, el juez tiene que abstenerse de decidir sobre el caso. Correcto. Y entonces la prueba sumaria, como decía ahorita otro magistrado, es la que no ha sido controvertida en proceso, en juicio. Bueno, preguntémonos ahora quiénes no pueden otorgar testamento cerrado. ¿Quiénes no pueden?
Entonces, abramos el Código Civil en el artículo 1079. El Código Civil en el artículo 1079 nos dice: el que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Entonces, para otorgar testamento cerrado, ahí tiene que ser alfabeta. Tiene que saber leer y escribir, porque si no, no puede otorgar testamento cerrado. Entonces, esa es por un lado, incapacidad para otorgar testamento civil cerrado. Entonces, repitamos, necesitamos dos condiciones esenciales para poder otorgar testamento cerrado. Primera, saber leer. Segunda, saber escribir. Como que la una nos lleva a la otra. De suerte que no basta que una persona sepa una de estas dos cosas para que pueda atestar de una manera secreta. Pues la razón es clara. Como del testamento cerrado, el notario y los testigos solo conocen la cubierta que contiene el testamento, la garantía de que no se alteren sus disposiciones la busca la ley en los conocimientos del testador. Entonces, lógicamente, saber leer y escribir implica que se puede leer y escribir, pues de lo contrario, conocimientos adquiridos que no pueden aplicarse no servirán de precaución para impedir que al testador se le adulteren las disposiciones de su testamento. El que no sepa leer y escribir, dicen los artículos 1079 y 1080, no podrán otorgar testamento cerrado. Bueno, en todo caso, el testamento debe estar firmado por el testador. El sobre, la cubierta del testamento debe estar cerrada para que no se dude de que ese testamento nunca fue abierto. Bueno. Doctor, ¿y el ciego puede testar? Sí, claro. El ciego solo puede testar nuncupativamente. Por aquí hay un artículo 1876 del Código Civil. Vamos a ver si ese fue el que yo estudié anoche ya podrido de sueño. No es el 1876. Repitamos entonces que el ciego puede testar nuncupativamente ante el notario y ante los testigos. Entonces, ¿cuál es el testamento nuncupativo? Que ya lo hemos visto, alguien me lo quiere explicar. Cerrado. No, el público. El cerrado que se Pero ese, ¿cómo se otorga ese testamento? en una notaría y con 5 testigos. Ante el Entonces, notario. abierto. Ah, Nuncupativo público o abierto. sí. De 5 testigos. Entonces ya me volvió 8. Bueno, entonces, Y se da ante notaría con 5 testigos, los abiertos. los abiertos nuncupativos. El testamento del mudo. ¿Qué dice el 1080 del Código Civil?
Formalidades del testamento cerrado. Artículo 1080. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al notario y los testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el notario y los testigos lo vean, oigan y entiendan, salvo en caso del artículo siguiente, que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del notario y los testigos. El testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta. El notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, y el lugar, día, mes y año del otorgamiento. Termina el otorgamiento por las firmas del testador, de los testigos y del notario sobre la cubierta. Si el testador no pudiera firmar al tiempo del otorgamiento, firmará por él otra persona diferente de los testigos instrumentales, y si alguno o algunos de los testigos no supiesen o no pudieran firmar, lo harán otros por los que no supieren o no pudieren hacerlo, de manera que en la cubierta aparezcan siempre 7 firmas: la del testador, la de los 5 testigos y la del notario. Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna, sino en los breves intervalos en que algún accidente lo exigiere. Eso es todo, doctor. Muy bien. Entonces, esa lectura del 1080, complementenmela con el artículo 1081 del Código Civil. ¿Qué dice el 1081? ¿Qué consagra? Los obligados a otorgar testamento cerrado. Eso, sí. Artículo 1081. Cuando el testador no pudiera entender o ser entendido de viva voz, solo podrá otorgar testamento cerrado. Exacto, hasta ahí, eso es lo que me interesa. El mudo. El mudo, Entonces, sí. si el testador no puede darse a entender de viva voz, solo puede otorgar testamento cerrado. Bueno, yo quiero ya con esto dar cerrado el capítulo del testamento. Vamos a meternos en las asignaciones a título universal. Porque hay asignaciones a título universal y asignaciones a título singular. Entonces el título sería asignaciones a título universal. El 1008 del Código Civil nos dice que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. Entonces, ¿No me puede volver a repetir? Qué pena. sí, estuve leyendo el 1008. Extracté, es una síntesis. 1008, busquemos el 1008.
En el 1008 empieza la sucesión por causa de muerte. Entonces, sucesión a título universal y singular. Lo que hice fue leer el artículo. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies determinadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos, 40 hectolitros. Yo hago aquí una pregunta. ¿Por qué, hablando del contrato de compra-venta, por qué el vendedor es obligado a cuidar la cosa hasta la entrega? Porque, y lo otro, ¿de qué cosa estamos hablando? A ver, participemos. Es que ustedes tienen que presentar un examen. Eso, es que hay que estar bien duchos en todo. Yo a veces cuando puedo repaso cosas. La obligación del vendedor es cuidar la cosa hasta su entrega. Primera pregunta, ¿de qué cosa estamos hablando? A ver, Albert Rojas, Gabriel Montenegro, Michelle Rivera, Aura Vela, Linda Dayana, Luna Beltrán, Dayana Andrea, Jonathan, Paula Tatiana, Juliet Valencia, Dania Vanessa, Vanessa Márquez, Ana Edith Zapata, que aquí parece con unos ojos divinos, Diana Lucero, Clinton. Bueno, ¿alguno me puede decir? Si la obligación del vendedor es cuidar la cosa hasta su entrega, ¿de qué cosa estamos hablando? De cuidar la cosa hasta su entrega. Eso es de un cuerpo cierto, porque tiene características específicas Por eso es que y es susceptible de perderse. ¿Usted vio contratos conmigo? Sí, 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 señor. Ah, Porque si fuera de especie, pues sería cambiable. Momentico. Cuerpo cierto o especie. Si Ujú. la cosa fuera de género, ¿qué pasa? Sería reemplazable. Entonces, en otras palabras, usted me está diciendo que el género no perece. No, pero ese porque siempre, pues, si es un bulto de café, pues yo consigo un bulto de café con esas mismas especificaciones. Pero cuando es un cuerpo cierto, son características específicas. La casa blanca, de 2 pisos, de tales metros, de colores. Entonces es por eso que está obligado a cuidarlo, porque es muy difícil reemplazarlo. Exactamente. Entonces, la obligación del vendedor es cuidar la cosa hasta su entrega. Estamos hablando de cosas de especie o cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque el cuerpo cierto perece, mientras que el género no perece. Y entonces, si el cuerpo cierto perece, usted ya no puede entregar esa cosa porque desapareció. Entonces, ¿a qué es obligado el vendedor? Si el cuerpo cierto en manos del vendedor pereció, ¿a qué queda obligado el vendedor? A ver, no hay nadie más. Pues el vendedor queda obligado a pagar el valor estimado del cuerpo cierto y a indemnizar por la pérdida del cuerpo cierto. Exactamente. Indemnizar. No solamente la pérdida, sino indemnizar los perjuicios. Los perjuicios. Que ocasiona el hecho de no haber entregado el cuerpo cierto. Muy bien. Bueno. Así sí la cosa es muy bien.
Se distingue por ley dos especies de asignatarios a título universal. Esto es el heredero universal propiamente dicho y el heredero de cuota. El heredero universal es el asignatario a quien se deja todo un patrimonio. En cambio, el heredero de cuota es a quien se le deja una parte fija del patrimonio. Entonces, el asignatario de cuota, podemos decir que tiene su vocación hereditaria limitada. Los asignatarios a título universal son llamados a recibir el total de la herencia. Los son herederos, representan a la persona del testador. ¿Para qué? Para suceder en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Estudiando más a fondo, responden también los asignatarios a título universal de los delitos y de los cuasidelitos. Hoy sí que es difícil hablar de un cuasidelito, porque una cosa es o no es delito. Es difícil también aceptar hoy cuasicontratos, porque una cosa es o no es contrato. Pero entonces, los asignatarios a título universal, como herederos y representantes del testador, suceden al testador y en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, entre las que están los delitos y cuasidelitos, que se transmiten a los herederos activa y pasivamente. De modo que les pueden pedir la indemnización por los delitos o cuasidelitos cometidos por el testador. Las deudas hereditarias, en cambio, se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. Entonces, repitamos, los asignatarios a título universal representan a la persona del testador para sucederlo a él en todos sus derechos, pero también en todas sus obligaciones transmisibles. Entonces, los herederos son obligados a lo que se llaman las cargas testamentarias. Es decir, no solamente reciben lo bueno, sino también reciben lo malo. Ya veremos cómo se puede defender el heredero manifestando que recibe con beneficio de inventario. Vamos a ver más adelante el beneficio de inventario. ¿Qué características tiene la asignación a título universal? Yo voy a hacer un testamento y les voy a declarar a todos ustedes mis herederos universales, pero herederos universales de mis deudas. ¿Está bueno ese? Ahora están mudos hoy. Uy. Vuelve y pregunta, profe, ¿cómo así que solo sus deudas? Claro, los nombro herederos universales de mis deudas, porque los quiero mucho, y entonces yo los tengo presentes para cuando haga el testamento. Bien, ¿qué características tiene la asignación a título universal? La causa, lo que da origen a una asignación a título universal puede ser la ley o el testamento. El asignatario a título universal adquiere lo que se llama la posesión legal de la herencia desde el momento del fallecimiento del causante y en razón de la apertura.
Tercera característica, el heredero en su calidad de tal y para el ejercicio de sus derechos, goza de dos acciones muy importantes. La acción de petición de herencia y la acción de reforma del testamento. Más adelante vamos a estudiar esas dos acciones. Ahora, si los herederos son varios, los herederos forman entre sí una comunidad hereditaria. Comunidad hereditaria. Entonces somos comuneros. A ver, si usted es dueño o dueña del 301 del edificio tal, analíceme eso. Usted es dueño, o usted y su hermano o su hermana, o usted y su mamá son dueños del apartamento 301 del conjunto residencial tal. Analíceme esa situación. Primero, ¿usted es dueño único del apartamento 301? A ver, oigo. No, no, señor, porque estamos hablando de una comunidad. Entonces, las personas que figuramos ahí, pues realizaríamos actividades de señor y dueñas conjuntamente. Yo no soy la única dueña, estamos hablando de una comunidad. No, a ver, eso está mal entendido. Suponiendo que usted y su mamá compraron el apartamento 301 en el cual viven, ¿qué relación tiene usted con su mamá o su mamá con usted respecto del apartamento 301? ¿Qué hay entre ustedes? Está el apartamento, por lo tanto son copropietarias. Exactamente. Significa que tienen una propiedad compartida. Compartida. Un momentito. Así, compartida. Ustedes dos son propietarias del 301. O sea que son copropietarias. Ahora bien, el apartamento 301, ¿dónde está ubicado? En un edificio o en un conjunto residencial. Exactamente. Y entonces están los dueños de todos los apartamentos, ¿cierto? ¿Hay alguna relación de todos los copropietarios con ustedes? ¿O ustedes? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué relación hay? Hay una relación con respecto a todo el edificio. Entonces, áreas comunes de todo el edificio, pues seremos copropietarios de esas áreas. ¿Qué es lo que se conoce bajo la propiedad horizontal? Complementando lo que dice la Ley compañera. 675 de 2001, doctor. Ley 675. No te oí más. A ver, todos los dueños de todos los apartamentos, ¿qué conforman? Una universalidad, una comunidad, que somos los dueños del edificio. Son comuneros. Exactamente, son comuneros. Muy bien. Volvamos otra vez. Pero usted y su mamá tienen un derecho que recae sobre el apartamento 301. Y usted, respecto de los demás propietarios de el edificio La Ponderosa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? A ver. Tenemos un derecho sobre una comunidad. Un derecho sobre una comunidad. A ver, no lo sobre entiendo. una propiedad en común, por decirlo así. Bien.
Y entonces, cuando usted compra el apartamento 301, ¿usted qué espera recibir de esa constructora? Su mamá y usted se presentaron a la constructora, qué sé yo, Saldaña. Las constructoras Saldaña, que tienen que entregarle a usted y a su mamá. Lo que es propiedad privada, la parte del apartamento. Sí, pero Pero entonces, además debe informarme de la Unas parte de las escrituras. partes que son comunes. un momentico, por allá estaban Unas diciendo escrituras. la escritura, no las. La La escritura del... escritura por medio de la cual la constructora le transfirió a usted el derecho de dominio sobre el 301, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Y qué más? Porque a usted le tiene que interesar otra cosa más. Toda la estructura Doctor, del digo que edificio. ¿El plano? No, No, la Las tradición. áreas comunes. un reglamento. De Porque, propiedad horizontal. porque es que ahí hay una comunidad. Todos son dueños de las partes comunes del edificio La Ponderosa, ¿correcto? Y entonces, señor. ¿eso cómo se traduce? ¿Qué buscan ustedes? Algo que se llama coeficiente de copropiedad. Entonces ahí, dentro de los documentos que usted recibe, no solamente recibe la escritura, sino que tiene que venir todo el reglamento donde se dice que el apartamento 301, por decir algo, tiene un coeficiente del 0,8%. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para frenar a las administradoras de los edificios. Yo no sé por qué en todos los edificios nombran es una administradora. Y generalmente esas administradoras que nombran en los edificios son unas mujeres incultas, son unas mujeres groseras que creen que tienen derecho de tratar mal a todo el mundo. Pues son unas viejas ignorantes que no tienen ni idea. Entonces resulta que son 20 apartamentos y hay que hacerle reparaciones a las partes comunes y esas reparaciones valen 20 millones. Entonces, ¿qué hacen las administradoras? Como son 20 millones y son 20 los dueños, pues entonces empiezan a cobrarle a cada dueño $1.000.000. Y entonces le tocan un sábado, un domingo. No, querido doctor, ¿cómo está usted? Gracias a la. Mire, vengo por mi milloncito de pesos. El milloncito de pesos que le toca a usted pagar por las reparaciones. Y entonces uno de Juan Bimba viene y le entrega el $1.000.000. Eso no es así. Así resuelven porque son viejas ignorantes y todo lo arreglan a las patadas. Perdóneme, de los 20 millones, ¿cuánto representa el 0,8%? Entonces, de los 20 millones, yo voy a pagar mi coeficiente de copropiedad. Entonces, sáquenle a las deudas comunes, sáquenle su porcentaje, su coeficiente de copropiedad, y eso es lo que usted va a pagar. Porque no es justo que el que vive en un primer piso, un apartamentico chiquitico, pague lo mismo que paga Arturo Calle en el penthouse del edificio. No, no es justo, no es lo mismo, porque el coeficiente de copropiedad del penthouse es mucho más alto que mi aparte estudio que tengo yo ahí. Entonces, señora administradora, aprenda a ser administradora. Saque los porcentajes y de conformidad con eso, cobre. Entonces, yo no le pago el $1.000.000 porque usted lo dijo. Que como somos 20, entonces Arturo Calle, que está en el último piso en el penthouse,
paga $1.000.000. Y yo que tengo un cagado estudio, también pago $1.000.000. No, señora administradora, váyase a donde sabemos. Yo voy a pagar mi coeficiente de copropiedad. Por eso es que nos hacemos abogados, para que nadie nos meta el dedo en la boca. Generalmente en esas reuniones de copropietarios, a los abogados no nos quieren. Y cuando uno les habla duro y les habla con la ley en la mano, empiezan a odiarlo. Y entonces viene la reunión. La reunión está para las 7 de la noche. Y entonces todo el mundo está pendiente de si el doctor Altamar ya llegó, de si la doctora Valentina llegó, si la doctora Zapata llegó. Mire, sí, ahí viene la doctora Zapata. Uy, ahí viene esa abogada, esa vieja odiosa, repelente. Es que esa Vanessa Márquez, no, por Dios. Y entonces empiezan a hablar de uno mal. Y cuando uno está entrando, doctor, ¿cómo está? Doctora, ¿cómo le va? Me place saludarlo. Ay, qué bueno que usted viene a acompañarnos hoy a esta reunión. Vengo a acompañarlos para que usted, administradora, no nos meta el dedo por donde sabemos decir, el dedo en la boca. ¿Ok? Por eso es que Profe, así son todos. Así son. Así Muchos. son. Pero por Así, eso no, claro. por eso La nos universidad hacemos. lo vemos a diario. Por eso nos hacemos abogados, para que no nos jodan la vida, para que no nos metan el dedo en la boca. Para eso nos hacemos abogados. Y entonces hablamos en las reuniones, hablamos duro, alto, parejo, que todo nos oiga y hablamos con el código en la mano. Y ustedes verán que empiezan a odiarlos, pero empiezan a respetarlos. Y cualquier cosa que se diga, inmediatamente lo voltean a mirar a usted, a ver si usted tiene alguna observación que hacer. ¿Estás de acuerdo, Michelle Rivera? Gabriel Montenegro, ¿sí? Oiga, Gabriel, aquí entre nosotros, que no nos oiga nadie más. A usted en forma cariñosa, la señora o la novia le dice en un momento determinado, Montenegrito, Montenegrito. Eso es una forma cariñosa de llamar a Gabriel Montenegro. Montenegrito. Bueno. Bien. Entonces, esto porque yo dije que si los herederos son varios, se forma una comunidad hereditaria. Entonces, el heredero sucede en todo su patrimonio. No hereda bienes determinados, todo su patrimonio. Ahora, también hay unos derechos patrimoniales adquiridos intuito personae y hay unos concedidos por el resto de sus días, tales como una renta vitalicia o unos alimentos. Y puede ser que los derechos de uso y habitación se concedan a otra persona. Bueno. Entonces, según lo que dijimos hace un rato, según lo declara el 1008 del Código Civil, se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Singular, si existe testamento. Entonces, de manera singular, cuando existe testamento. ¿Por qué? Cuando no, entonces se hace la sucesión de conformidad con la ley. Pero todas las asignaciones son siempre a título universal. Ese es un pensamiento, un viraje que dio la Corte Suprema de Justicia. La Corte dijo en su momento que el legislador solo instituye herederos, es decir, asignatarios a título universal, y que el hombre, en cambio, puede instituir por causa de muerte asignatarios a uno y a otro título. Bueno. Entonces, hagamos una pequeña conclusión.
El heredero como sucesor jurídico del difunto le sucede no solo en sus bienes, sino también en sus obligaciones transmisibles. Hay unas normas que permiten interpretar las asignaciones a título universal. El Código Civil en sus artículos 1156 y 1161. ¿1166? 56. Presunción de heredero universal, dice el 1156. Sí, sí, sí. El asignatario que ha sido llamado a la sucesión en términos generales, que no designan cuotas como sea fulano mi heredero, o, por ejemplo, dejo mis bienes a fulano, es heredero universal. Pero si concurriere con herederos de cuota, se entenderá heredero de aquella cuota que con las designadas en el testamento complete la unidad o entero. Si fueren muchos los herederos instituidos sin designación de cuota, dividirán entre sí por partes iguales. Dividen la herencia o la parte que de ella les toca. Entonces, el código en los artículos 1156 y 1161. ¿Qué dice el 1161? Las disposiciones de este título se entienden sin perjuicio de la acción de reforma que la ley concede a los victimarios y al cónyuge sobreviviente. Entonces, el código en los artículos 1156 y 1161 fija unas pautas interpretativas para los testamentos, especialmente para aquellos testamentos que tienen una redacción difícil, una redacción ambigua en sus términos. Se considera en primer lugar, como vimos, el artículo 1156, que es el caso del asignatario llamado a la sucesión en términos generales, como fulano sea mi heredero o dejo mis bienes a fulano. En este caso, es heredero universal. En segundo término, esa misma norma, la 1156, contempla el caso del heredero llamado en términos generales sin asignársele concretamente parte alguna, pero en concurrencia con herederos de cuota. Entonces a uno les da determinado bien, el otro no. Entonces, en ese caso, se entenderá heredero de aquella cuota que fue designada en el testamento. Es el caso de que el causante instituye como heredero a Juan. Mire, se me ocurre el siguiente ejemplo. El causante instituye como heredero a Juan, heredero. Le deja a Santiago la mitad de sus bienes y a María una cuarta parte. Entonces, ¿qué le corresponde a Juan? Repito el caso. El causante instituye como heredero a Juan, pero le deja a Santiago la mitad de sus bienes y a María le deja una cuarta parte. Entonces, ¿qué le corresponde a Juan? ¿Sí? ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿A María la cuarta parte? A ver. Sí, no hagas preguntas, haz la afirmación. ¿Qué le corresponde a Juan? Pues el 50% porque lo está diciendo expresamente. Pero un momentico, es que le deja a Santiago y le deja a María. A Santiago le deja la mitad de sus bienes
y a María una cuarta parte. Las asignaciones de María y Santiago, ¿cuánto suman? El 75%, doctor. Es decir, O sea, le queda el 25%. las 3/4 partes, ¿cierto? Sí, 3/4 partes, sí. Entonces, a Santiago le correspondería una cuarta parte. ¿Por qué? Porque las asignaciones de María y Santiago suman 3/4 partes. Entonces, 3/4 partes de María y Santiago, más la cuarta parte de Juan, que ahí está. Entonces, a Juan le corresponde un cuarto, una cuarta parte. ¿Por qué? Porque las asignaciones de María y Santiago suman 3/4 partes. Entonces, ¿Y si es legal? Sí, ahí está, y ahí estaría el 100%. ¿Correcto? Bien, si se designan varios herederos para suceder al causante, sin precisar sus cuotas, la herencia se divide entre ellos por partes iguales. Si se designan varios herederos para suceder al causante, sin precisar sus cuotas, la herencia se debe dividir entre ellos por partes iguales. ¿Cómo se determinan las asignaciones? Cuando el testador, es que no hemos visto las legítimas, vamos a verlo más adelante. Cuando el testador instituye a sus herederos con cuotas que sumen la unidad, no hay problema si se respetan las legítimas. A ver, sería el caso del testador que deja la totalidad del patrimonio herencial a sus 3 hijos. Entonces se divide en 3 partes iguales, una para cada hijo. Entonces, si se suman todas, se completa la unidad representada en el valor patrimonial. Pero otra es la situación cuando el testador dispone de parte de sus bienes sin instituir el signatario para el resto. Por ejemplo, así, una tercera parte de los bienes a un hijo. Una tercera parte a un hijo. La tercera parte a otro hijo y guarda silencio sobre el remanente. El monto sería la mitad, ¿cierto? Una tercera parte de los bienes a un hijo. La tercera parte a otro hijo. Y ya, y guarda silencio sobre el remanente. El remanente sería la mitad, ¿no es así? Bueno. ¿Sí? ¿Sí es el caso o no? No, doctor, el remanente sería una cuarta, porque una tercera más una tercera tenemos una sexta. Tenemos. Pero, ¿sí? Pero ¿cuántas terceras partes hay? 3. No, 4. ¿Por qué? Porque coges la unidad y la divides en 3. Hay 4 terceras partes. 4 terceras partes. Entonces, bueno. Una tercera parte a un hijo. Otra tercera parte a otro hijo. Sí. ¿Ahí cuánto llevamos? ¿La mitad? Medio. Las 2 primeras cuartas. No, partes. tenemos 2 terceras, doctor. Coges la unidad y la divides entre 3. Tenemos 2 terceras. Por eso, la tercera parte a un hijo, otra tercera parte a otro hijo. Y nos ya, queda... La mitad, ahí va la mitad. Exactamente, ahí va la mitad. Claro, porque es que lo que pasa es que se divide en porciones de 25, Ana Matilde. Entonces, cuando tú estás dividiendo porciones de 25, me estás hablando de cuartas partes, no de terceras. Lo que pasa es que a la hora de dividir se habla de terceras partes cuando es el 25%, Ana Matilde. El tema no es de fracciones, sino de
de partes como tal igualitarias. Entonces, 1, 2, 3 y 4 para que lleguen al 100. 25 más 25 más 25 más 25 son el 100. Y como guardó silencio sobre el remanente, ¿cuál es el remanente? ¿Cuál es el monto? Se han gastado La 3, otra mitad. queda un 25%, o sea, una tercera parte. Y ese remanente, pues no sé, creo que sería para el instituto, no sé. No, guarda silencio sobre el remanente. Okay. ¿Cuál es el monto del remanente? Pues la mitad, ¿no? Porque Sí. ya repartió 2/3 partes. Como tú lo dijiste muy bien, un 25 y un 25, 50. Y guardó silencio sobre el remanente. El remanente es el otro 50, o sea, la mitad. ¿Cierto? Sí. Señor. Bueno. Bien. Por ejemplo, el testador deja instituciones a título universal, equivalentes a más que la unidad. Por ejemplo, dejo la mitad de mis bienes a mi hermano Pedro. Bien, correcto, ¿no? Dejo la mitad de mis bienes a mi hermano Pedro. La otra mitad a mi hermano Juan. Y la tercera parte a mi hermano Santiago. Entonces, ¿cómo se resuelve esa casita? Pues yo creería que sería... Entonces, me imagino... Pedro, ¿cierto? Lo que dice, dejo la mitad de mis bienes a mi hermano Pedro. Okay. Mitad a Pedro, mitad a Juan y una tercera a Santiago. Exacto. Y entonces, ¿cuál sería el común denominador ahí? Tendríamos el siguiente resultado. 6 más 6 más 4. Los numeradores. Pues doctor, en matemáticas yo lo... 6/12, 6/12 y 4/12. Entonces, si se procede, si sumamos los numeradores 6 más 6 más 4, arroja una suma de 16, ¿cierto? Y entonces la totalidad de la herencia se divide por 16. Entonces, así se va a adjudicar las cuotas a cada heredero. Entonces, a Pedro le asignamos 6 cuotas. A Juan 6 cuotas y a Santiago 4 cuotas. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Bueno. 6, 6, 4, sí. Sí, porque la mitad sería 4, 4 y la mitad de la otra serían 2 y 2. O sea, 6, 6 y 4 para el último, sí, para Santiago. Mire, tomen nota de todo esto que estamos analizando. Pero doctor, una pregunta. Porque se me ocurre que puede salir para el examen. Mire, otra. Doctor, pero espérame, una pregunta, qué pena contigo. Señor. ¿De dónde sacas el 6/12? ¿Es que dijiste? Es que yo hago la división diferente. Yo diría que pues sería 6, 6 y 4, porque estamos complementando la cuarta parte más la mitad, que son 6, ¿cierto? La cuarta parte más la mitad, que son 6, para que dé la mitad a cada uno, y al otro solamente le doy la cuarta parte, que sería la tercera parte para Santiago, pero no entiendo de dónde sacas el 6/12. A Pedro le dejo la mitad, a Juan la mitad. Sí, señor. Y a Santiago 1/3. Sí. Entonces, el común denominador sería 6/12, 6/12 y 4/12. Porque es que si sumamos los numeradores 6 más 6 más 4, nos arroja una suma de 16.
Y la total de la herencia se divide entre 16. Ahora sí entiendo las clases de fraccionarios del bachiller. Ay, Entonces, a Pedro 6 cuotas, a Juan 6 cuotas y a Santiago 4 cuotas. 4 cuotas. Ok, sí, señor. A ver, les voy a dejar esto. Eso de pronto sale en el examen. El causante deja a Pedro una Pero- mitad. ¿De acuerdo? A Juan otra mitad. Entonces, el causante deja a Pedro una mitad. A Juan otra mitad. A Santiago una tercera parte. Y a Nicolás lo instituye. A Santiago una tercera parte. Y a Nicolás lo instituye como heredero universal. Entonces, ¿qué dice el 1159? ¿Qué dice qué, profe? ¿Qué dice el 1159? Si las cuotas designadas en el testamento completan o exceden la unidad, en tal caso el heredero universal se entenderá instituido en una cuota cuyo numerador sea la unidad y el denominador el numerador total de herederos, a menos que sea instituido como heredero de remanente, pues entonces nada tendrá. Entonces, si las cuotas designadas completan o exceden la unidad, en tal caso el heredero universal se entiende instituido en una cuota cuyo numerador sea la unidad y el denominador el número total de herederos. Entonces, de acuerdo con el 1159, las cuotas estarían representadas un medio, o sea, la mitad, porque dejó a Pedro una mitad. A Pedro y a Juan. Otro medio, porque dejó a Juan otra mitad. A Santiago le deja una tercera parte. Y entonces, reducidas a un común denominador, tenemos entonces 6 más 6 más 4 más 3, ¿correcto? Ay, no puedo. 6 Dividido en 19. más 6. Un medio, un tercio y un cuarto. Entonces, hay que proceder de conformidad con el caso anterior. Se suman los numeradores. 6 más 6 más 4 más 3 da 19, ¿sí, señor? ¿Para qué sirve este 19? Para dividirlo entre las cuotas. Exacto, se divide el monto de los bienes herenciales y entonces a cada heredero le corresponde su cuota. Entonces, ¿cuál sería la cuota de Pedro? ¿Cuál la de Juan? ¿Cuál la de Santiago? ¿Cuál la de Nicolás? Ese va a ser el examen, la pregunta. Pero ahí si lo divido entre 19, la cuota sería 6, me imagino, para el medio, 6 para el medio, 4 para el tercio y 3 para el universal, ¿cierto, doctor? Entonces, 6 sobre 19. Pedro es 6 sobre 19. Sí, señor. Juan es 6 sobre Juan 19. es 6 sobre 19. Santiago sería 4 sobre 19. Y Nicolás 3 sobre 19. Listo, doctor. Entonces a cada heredero le corresponde su cuota de esa manera. Entonces a Pedro, a Juan, a Santiago y Nicolás. Ok. Bien. Bueno.
Prueba de la calidad de heredero. Ay, no. No, ya. Ya faltan 8 minutos para las 10. Yo no les puedo quitar más tiempo, por Dios, porque ustedes tienen clase de 10 a 12. De clase, pues, saludarlos, que pasemos un resto de día muy agradable y mañana será otro día. Bueno, profe. Mañana es viernes. Bueno, No se preocupen. chao a todos, que mi Dios los bendiga y los lleve con bien. Gracias, profe. Igualmente, doctor. Bueno, pues gracias. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Bueno, pues, chao. Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos mañana. Acá comienza. Necesita finalizar, tiene que ir a la universidad ya. Y eso.